No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, así para edificar y para plantar. Tú tienes un destino, tú tienes palabra de Dios. Hay personas aquí que están con problemas de salud, personas que padecen de cáncer, problemas estomacales, otro tipo de problemas, enfermedades fuertes, personas que se han querido quitar la vida, pero que alguien les compartió con ese poder, llevando esas palabras de Dios, y esa persona recibió a Cristo, y esa persona ha sido salvada porque encontró refugio en nuestro Dios. Y esas palabras fueron puestas en ti, y tenemos la obligación de llevarlas a todas aquellas personas que no conocen a nuestro Dios. Padre, en este día, Señor, te pedimos, todos aquí reunidos, Señor, que mandes a tu Espíritu, Señor, que encontremos ese destino, que podamos llevar esa palabra tuya a todas aquellas personas que no encuentran consuelo, que no te conocen, que están en problemas, y aún aquellos que te conocemos, Señor, y que a veces se nos bajan las pilas, a veces sufrimos porque nos hace falta fe. Danos una doble porción. Envía a tu pueblo, Señor, a que comparta de tu palabra con fortaleza. Mi Señor, prepara en este día nuestros corazones para recibir tu enseñanza, y te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Bien. Pues como todos los domingos que nos gozamos estando aquí con el Señor, nos gustaría conocer a todas aquellas personas que el día de hoy nos visitan por primera vez. Si gusta levantar su mano ahí donde está para darle la más cordial bienvenida de parte de todos. A ver, alguien que nos visite por primera vez. Nadie. Anímese. Nadie. Por allá atrás, nadie. Mire, muy bien. Sean ustedes bienvenidos. Aquí Amistad Familiar, pues nos reunimos los domingos y entre semana también, con la idea de estudiar la palabra y de ponerla por obra en nuestros hogares. Así que sean ustedes bienvenidos. Los adolescentes permanecen en el auditorio y le damos la bienvenida a nuestro pastor, quien nos va a compartir la palabra el día de hoy. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Dios les bendice. Ven este anuncio porque ayer tuvimos un desayuno con policías, con sus esposas, con su familia. Le estuvimos compartiendo y vimos una respuesta muy bonita. Incluso varios esposas, sobre todo de los policías: yo quiero venir a reuniones de matrimonios con ustedes. Así que nos dio gusto. En la mañana estuvo la esposa de uno de ellos y pues es un fruto, ¿verdad? Hemos orado por la policía y Dios les ama y pedimos que les proteja a ellos y a sus familias, y qué bueno, ¿verdad? Necesitamos, la Biblia dice que oremos por nuestras autoridades. Tenemos que orar por la policía, por el ejército, por el presidente municipal, por el gobernador, por el presidente de la nación, ¿eh? Y es importante, dice: os exhorto ante todos que oren por las autoridades, por todo el mundo, pero principalmente dice por las autoridades, para que vivan en paz, quieta y reposadamente, ¿no? Así que
es algo que Dios nos manda. Y qué bueno que estuvimos ahí platicando con varios de los comandantes, hablándoles del Señor y muy receptivos. Ya hemos tenido varias reuniones desde hace algunos años, ¿no?, con ellos. Bueno, pues vamos a entrar al tema del día ahora. Vamos a hablar, entra en tu destino. Y vamos a hacer una oración para poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos gracias porque tú tienes un plan y un propósito grande para la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entrar en tu propósito, a buscar cuál es tu plan para nuestras vidas, para que vivamos vidas que valga la pena ser vividas, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que cuida de cada uno de nosotros. Yo pido tu bendición de una manera especial para cada persona que vino en este día para escuchar una palabra que venga de tu parte. Y Señor, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo tú me des esa palabra ungida por tu Espíritu, que pueda tocar nuestras vidas, bendecirnos y hablarnos la palabra que tú tienes para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Yo te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien. Fíjense, en el cielo va a haber distintos niveles de servicio a Dios. Muchos creen que en el cielo vamos a estar en una nube ahí tocando el arpa, ¿no? Y no es cierto. En el cielo se va a trabajar. De hecho, el cielo no es un lugar así de nubes. El paraíso, cuando estaba aquí en la tierra, con todas sus plantas, con bosques y todo, así es el cielo. Vean el libro de Apocalipsis. Dice, vi un río en medio de la ciudad y lleno de árboles frutales. Entonces, el cielo es un lugar precioso. Y no vamos a estar ahí de flojos, vamos a estar haciendo algo para el Señor. En el cielo habrá distintos niveles de servicio a Dios. Yo no sé exactamente cuáles sean, ¿verdad? Pero la Biblia dice que se nos otorgará a cada uno una posición según las obras que hicimos en la tierra en esta vida, de acuerdo con nuestro sentido de responsabilidad, de acuerdo con nuestro sentido de mayordomía. Si fuimos buenos administradores, pues tendremos una buena responsabilidad para la eternidad. Comenzando con el milenio, los cristianos van a gobernar en la tierra por 1000 años junto con Cristo. Fíjense, Jesús dice que los vencedores reinarán con Él. Ahí está el trono de Dios en el juicio de las naciones. Y dice en Apocalipsis 26, ya casi al final de la Biblia, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte, primero es la muerte física y la muerte espiritual, no tiene poder sobre ellos, o sea, no van a morir espiritualmente, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años aquí en la tierra. Algunos van a ser encargados de 10 naciones, como dice la Escritura, o de 10 ciudades, otros 5 ciudades, otros no sé cuántas, a otros a lo mejor nomás le toca una perrera ahí en el cielo, pero va a ser de oro porque todo es de oro, ¿no? De un oro especial que es transparente como cristal, imagínense, ¿no? Pero fíjense, todo esto nos habla de responsabilidad y destino. Si esperamos un destino en Dios, también tendremos una responsabilidad que realizar. La responsabilidad es la habilidad de escoger hacer lo correcto en cada situación de nuestra vida. Siempre tenemos oportunidad de tomar decisiones, ya sea para bien o sea para mal. Una persona responsable es la que obedece los mandamientos de Dios. Jesús, fíjense, siempre fue responsable y Él quiere enseñarnos a hacerlo. Por eso quisimos que los adolescentes se quedaran aquí también, porque ellos son responsables para que sean más responsables de lo que ya son, que es bastante, ¿no? Dice Hechos 1:1, en mi primer libro, bueno, el libro fue escrito por Lucas, el que escribió el Evangelio de San Lucas, también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, y dice, en mi primer libro, o sea, en el Evangelio de San Lucas, me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Jesús, antes de enseñar algo, Él lo hacía. Nosotros muchas veces primero lo enseñamos y luego a veces ni lo hacemos, ¿no? Ahí está la diferencia. Hay que hacerlo y enseñarlo. Ahora, cuanto más responsable seas ahora, más responsable serás mañana. Y más responsabilidades te va a dar el Señor. David, por ejemplo, el rey David no fue al campamento israelita para matar a Goliat, al gigante así de entrada, ¿no? Él tuvo que ser preparado para eso. Y vamos a hablar algo de esto. Sino que al estar siendo responsable, él ya era responsable, Dios lo llevó a su destino. Pero antes de esto, David fue responsable en lo poco.
La gente tiene que comenzar a ser responsable en las cosas sencillas, en lo poco. Fíjese, dice la Escritura en 1 Samuel 17:20, David cumplió con las instrucciones de Isaí. Isaí era su papá. Así que David era obediente a sus padres, así como lo son nuestros jóvenes adolescentes, ¿verdad? Tanto así, no sé. Y se levantó muy de mañana, igual que los adolescentes, bien temprano, y tiende su cama, ¿verdad? Porque David tendía su cama, era bien responsable. Y después de encargarle el rebaño a un pastor, porque el papá lo mandó a que le llevara unos panes y unos quesos a los jefes de sus hermanos que estaban enrolados en el ejército de Israel para luchar contra los filisteos. Entonces él le encargó el rebaño, no nomás se fue así, sino encargó el rebaño a una persona responsable. A mí siempre las personas responsables se me hace lo más importante, es la clave para que un ministerio sea fructífero. Aquí, por ejemplo, yo tengo a cada reunión un encargado de reunión. Y si él no puede porque se enferma o algo, pues él ve quién es el otro que se queda. Yo no me tengo que preocupar, yo sé que él va a ver quién es la persona que se quede en su lugar. Y como las personas no son responsables, pues luego llegan a ser los encargados, ¿verdad? El que es responsable, porque va asumiendo esa responsabilidad. Así que él lo hacía así y se puso en camino David. Ahora, matar a Goliat era el siguiente paso para alcanzar su destino, el destino de David. Fíjese, si no hubiera matado a Goliat, no habría sido conocido por todo Israel, ni lo hubieran querido como gobernante. Pero cuando él mató al gigante Goliat, la gente se impresionó con lo que hizo. Y fíjese, todo estaba en el plan de Dios. El trono de Israel era el destino de Dios para David. Fíjese, ni David siquiera se imaginaba el plan y el destino que Dios tenía para su vida. Dios quería que fuera el rey y lo estaba preparando para eso. Y David comenzó a ser fiel en lo poco, pero para llegar ahí tenía que matar a Goliat y antes haber sido obediente a lo que su padre le mandó, así como los adolescentes, ¿no? Mucha gente vive buscando una posición de influencia, y cuando una gente consigue una posición de influencia pero que no le costó nada, se vuelve un Hitler y quiere traerlos a todos a puros golpes y puro gritar y ser el jefe, pero no sabe ser un líder, sino nada más un jefe. Entonces muchos buscan una posición de influencia y no la encuentran, pero aquellos que son fieles, fíjese, la fidelidad es algo importante, leales, la lealtad, responsables y comprometidos con Dios, Él tiene sus caminos para llevarlos a escalar posiciones. Así que David luchó contra el gigante Goliat, ¿no? Ahora, David cuando vio a Goliat le habló así, de esta manera, dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado, ¿no? Entonces, ahora, para hacer esto David, él ya había sido entrenado. Su papá le había encargado que cuidara su rebaño. Y David cuidaba el rebaño del papá, el rebaño de Isaí. Y una vez llegó un coyote y le dio unas pedradas y echó al coyote. Después, más adelante, llegó un lobo y mató al lobo. Después llegó un oso y como ya había matado al lobo también, entonces tuvo ánimo y mató también al oso. Y luego llegó un león y con la ayuda de Dios mató también al león. Así que cuando David llegó a enfrentarse con el gigante Goliat, él dice: pues yo ya tengo en mi currículum, ¿no?, que me eché a un oso, a un león. Así que pues al gigante Goliat también, que está muy grandote, entre más grandote esté, más lugar tiene donde le pegue la pedrada. Y cuando Goliat lo vio, dijo: pues este enano, ¿qué quiere hacer conmigo? ¿No? Yo creo que hasta se levantó la visera del casco y ahí le acomodaron la pedrada en medio de la frente y cayó muerto. Agarró su onda David, era así con muchos jóvenes de onda, de buena onda, y mató al gigante Goliat, ¿no? Así que no busques posiciones ni poder, desea asumir responsabilidades. Eso es lo que necesitamos. La gente en los trabajos siempre se fija en la gente que busca responsabilidades. Al que le mandan algo y lo hace de mala gana, ¿saben lo que dice cualquier jefe? Pues este no sirve para nada, la primera chance que haya que correr a alguien, lo corro, porque este no me sirve. En cambio, el que se ofrece para todo, a ese nunca lo corren. Dice: no, este es muy útil, este es una persona capaz, es una persona bien dedicada, ¿no? Como ayer el chef que está aquí con nosotros nos preparó un desayuno tremendo para los policías. Y el desayuno ya preparó el estómago de muchos de ellos
Y entonces les pudimos llegar con el mensaje. Entonces, es parte del ministerio, ¿no? Entonces, cada quien hace su responsabilidad y la hace bien y vemos el fruto. Y muchos otros sirviendo, de los gentes que están aquí que estuvieron sirviendo. Gracias a Dios por sus vidas. Si tú eres responsable y anhelas hacer la voluntad de Dios, o sea, tienes ganas, quieres hacer la voluntad de Dios, con mucha seguridad llegarás a tener una posición de influencia. Porque el Señor piensa, fíjense, que todos los creyentes somos líderes, porque nos manda a ser discípulos. Entonces, para ser un discípulo hay que ser líder por lo menos de uno. Así que el cristiano debe ser líder por lo menos en su casa, ¿no? Que le obedezcan de buena gana, ¿no? Que la esposa lo respete, pero porque se lo ha ganado, ¿no? Entonces, ese es el propósito de Dios. Y vas a llegar a tener una posición de influencia. El destino no es algo místico, misterioso. Muchas personas dicen, pues me alcanzó el destino. No es que te alcanzó el destino se va labrando día a día. Dios hasta nos puede dar una visión de lo que quiere que hagamos, pero nosotros tenemos que, con nuestra obediencia, con nuestra dedicación, con nuestro trabajo, con nuestra esfuerzo, llegar al lugar que el Señor quiere. Fíjense, por ejemplo, les voy a platicar algo que a mí me impactó mucho. El primer viaje que mi esposa organizó, porque ella fue lo que organizó todos los viajes a Israel, fuimos como 13 viajes organizó. En el primer viaje que fuimos, que fue en el 79, fíjense, era un grupo que íbamos como 16 mexicanos y todos eran gente que vivía en Baja California Norte o en Baja California Sur, en varios de Cabo San Lucas estaban ahí. Y mientras estábamos en medio del mar de Galilea, fuimos con otro grupo, un grupo que eran otros norteamericanos, que eran como 20, y otros canadienses también como otros 20, éramos un grupo grande, de más de 50, y estábamos en medio del mar de Galilea. Y el pastor de los canadienses en francés dio una profecía que luego se la tradujeron. Y en esa profecía dijo, tuve una visión. En esa visión yo vi que una mano gigante así tomaba Baja California, así como un cuerno de la abundancia, y derramaba bendiciones sobre todo México. Entonces yo me puse muy atento. Dice, miren, ahí está, las dos orillas de Baja California son Tijuana y Mexicali. Entonces a través de todo eso vienen bendiciones de todo Baja California para el resto del país de México. Entonces yo quiero ser parte de eso, y si el Señor nos está dando esa visión, pues hay que entrarle, hay que hacer la parte que nos toca y Dios va a hacer lo demás. Aquí tuvimos el primer congreso de alabanza que hubo en México y varias otras cosas, los seminarios de liderazgo a nivel de Latinoamérica, varias cosas. Y todavía faltan muchas cosas que se van a hacer. Misioneros que hemos mandado por varias partes del mundo, a Indonesia, ahora hay una pareja allá en Vietnam, etcétera. Entonces Dios quiere usar a gente de aquí para bendecir al resto del país y bendecir a otras naciones. Entonces ya sabemos que ese es el propósito de Dios. Ahora, si yo quiero hacer mi parte en medio de eso, pues yo tengo que ponerme disponible para el Señor. Entonces, si eres responsable y anhelas hacer la voluntad de Dios, llegarás a tener una posición de influencia. El destino no es algo místico ni misterioso, es el fruto del compromiso y la fidelidad hacia Dios, hacia tus autoridades y hacia la gente. Si eres fiel, Dios te va a bendecir y te va a usar. Ven lo que dice Job en Job 23:13, hablando de Dios, dice, pero Él es soberano, o sea, Dios hace lo que Él quiere. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que quiera hacer, lo hace. Y Dios dice, yo quiero usar a tal persona, y si la persona se deja usar, pues lo usa Él para hacer cosas grandes. Si no, pues el Señor se busca a otro que sí sea obediente. Dios quiso usar al rey Saúl, el rey Saúl quiso hacer las cosas a su manera y buscó a David. Dios quiso usar, según lo que vemos en la Biblia, fíjense, a Taré, que era el padre de Abraham, porque dice que Taré salió de Ur de los Caldeos hacia Harán, y al llegar en Harán, él se quedó ahí, y Dios habló con Abraham y lo invitó a ir a la tierra prometida, a Canaán. Entonces aparentemente Dios primero habló con Taré, pero Taré se taró y entonces llamó a su hijo, ¿no? Entonces muchas veces si nosotros no respondemos al llamado de Dios, va a llamar a otro, ¿no? Porque Él va a hacer de todos modos lo que Él quiere. Cuando tú caminas responsablemente ante Dios y ante los hombres, te encontrarás con tu destino. Fíjense, esa es la manera de encontrar el destino. El destino es el fruto de aceptar responsabilidades y de ser fiel, ¿verdad? Claro, en primer lugar a Dios. Hay un dicho que se expresa así: tus habilidades necesitan responsabilidades para exponer tu potencial, para todo lo que hay en ti salga hacia afuera. Así que reconoce esto. Fíjense lo que decía Job en Job 23, 14 y 15. Hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado lo realizará.
Y si nosotros no queremos entrar, pues llama a otro. Por eso me espanto en su presencia, decía Job. Me espanta su poder, ¿no? Si pienso en todo esto, me lleno de temor, de un temor reverente a Dios, porque Él tiene todo el poder y la gloria. Miren, aquí están todos los jóvenes que Dios está usando tremendamente. Todavía falta alguno que otro de los que están aquí, pero vienen varios. Cada uno de nosotros tenemos habilidades y grandes posibilidades, o sea, un gran potencial para Dios. De hecho, tus habilidades no han llegado a expresar todas tus posibilidades o tus potencialidades. Pero cuando empiezas a caminar en esas responsabilidades, estas podrán conectarte con tus habilidades y te permitirán desarrollar todo tu potencial en Dios. Y eso es para cualquier creyente, ¿no? Así que, vean, no importan las limitaciones físicas que pueda haber, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este corredor se detuvo en medio de la carrera, iba ganando, pero para ayudar al que se cayó, ¿no? Todo lo puedo en Cristo, aunque no ganó, pero lo que hizo fue de más enseñanza para la gente que se hubiera ganado. Fíjense, necesitamos tener compromisos para alcanzar la madurez y nuestro destino. Tenemos que asumir compromisos. El primer compromiso para alcanzar nuestro destino es aceptar nuestras responsabilidades. Las tenemos que aceptar. Ahora la gente hace marchas exigiendo derechos. Yo nunca he visto a nadie que exija sus responsabilidades. En lugar de 8 horas quiero 9 trabajar, ¿no? No, al contrario, quiere 7. Y si tuviera 6, mejor, claro que me gustaría más 5. Y si fueran 4, pues más contento estaría. Y un gozo tremendo si fueran 3. Fíjense, esto es la esencia de la madurez, el asumir responsabilidades. Cuando le pedimos a Dios que use nuestras vidas, Él puede hacernos pasar por situaciones, fíjense, de mucha presión. Porque en medio de la presión es como maduramos. En medio del sufrimiento es como maduramos. En medio de los conflictos es como maduramos y como crecemos espiritualmente. Así que el Señor puede permitir muchas cosas. No que Él la mande, pero puede permitir hasta una enfermedad para que tú madures espiritualmente. Hasta que pierdas tu trabajo para que te acerques más a Él y dependas de Él. Y cuando confiamos en Él, vemos que Él no nos va a fallar. Fíjense, como le ocurrió a José cuando estuvo en la cárcel. José tuvo visiones del Señor, de que sus hermanos se iban a arrodillar delante de él. Dice, pues yo no sé qué es lo que va a pasar, pero que yo voy a tener autoridad sobre mis hermanos. Y se lo platicó a los hermanos les dio envidia y lo vendieron. Y se fue de esclavo a Egipto. Y en Egipto empezó a hacer las cosas bien, pero la esposa de Potifar, el que lo había comprado, puso sus ojos en David, en José, y como José no le hizo caso, lo acusó de que quería abusar de ella y lo metieron a la cárcel. Y fíjense, imagínense cómo se sintió. Pues no, que Dios tenía un propósito para mí, termino en la cárcel, ¿no? Pero ven lo que dice Génesis 39, 21. El Señor estaba con él, aún en la cárcel, y no dejó de mostrarle su amor. Ahora José era responsable, él atendía a la gente, le daba agua al que estaba sediento, ayudaba a todos. Así con el encargado de la prisión, empezó a ver lo responsable que era y lo puso de segundo. Dice, hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Entonces el guardia de la cárcel, si este es el preso más responsable, lo voy a encargar de todos los presos. Y es lo que dice la Biblia, que él hizo. Él era el que se encargaba de todos los presos ya, porque había puesto a los demás presos bajo el cuidado de José, el guardia de la cárcel, ¿no? Ahora, el segundo compromiso para alcanzar nuestro destino es comprometernos a trabajos arduos y difíciles. No, lo fácil no nos hace madurar ni crecer, es el trabajo difícil. Esto es ser disciplinados. Si buscas la comodidad, nunca lograrás nada. Ser disciplinado es hacer lo que tienes que hacer con el propósito de alcanzar una meta. Dios no llama a flojos. ¿O han visto alguno que le diga, a ver tú, flojonazo, ven para acá, te voy a usar para alcanzar a todo tu país para mí? Pues al flojo no lo puede usar. ¿Por qué? Porque es flojo, no quiere hacer nada. A ese es al único que no puede usar el Señor, porque no se deja. Él llama a creyentes responsables y activos que estaban haciendo. Fíjense, ¿qué estaban haciendo Pedro y Andrés cuando Dios los llamó como discípulos suyos a Jesús? Estaban pescando. Fíjese, dice Marcos 1, 16 y 17, pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red a lo largo, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Pero estaban ocupados, estaban trabajando, estaban haciendo algo, ¿no?
¿Y qué estaban haciendo Jacobo y Juan, otros dos discípulos, cuando Jesús les pidió que lo siguieran? Estaban trabajando, fíjense, con dedicación. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo. A este Zebedeo le decían el hijo del trueno, ahí dice la Biblia, ¿no? Porque era bien corajudo. Y los hijos también. Así que hasta los corajudos puede ser Dios si dejan su coraje y se dejan usar por Dios, ¿no? Dice, estaban en su barca remendando las redes. Fíjense qué importante es esto. Estaban remendando las redes. A lo mejor hubieran dicho, ¿por qué mi papá nos pone a remendar redes? Yo quiero pescar, no remendar redes. Pero el papá le dijo, se necesita que se remienden las redes. Y ellos remendaron las redes. Estaban ocupados en eso. Y luego los usó para pescar, ¿no? Pero eran responsables. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Así que fíjense, llama ocupados. También a Mateo, estaba en la banca de los tributos. Mateo era un cobrador de impuestos y lo llamó el Señor. Pero estaba ocupado, no era un flojo, ¿no? Hasta Judas estaba ocupado a veces en lo malo, pero estaba ocupado. ¿Qué anduvo haciendo Jesús entre la edad de 12 y 30 años? Fíjense, estaba obedeciendo a su padre adoptivo, a José, trabajando como carpintero. Es ahí donde aprendió sus responsabilidades. Yo no sé cuántas sillas, cuántas mesas y cuántas puertas hizo el Señor Jesucristo en su tiempo como carpintero, pero ahí lo preparó Dios para su ministerio, fíjense, y para su destino, en una ocupación que parecía no tener una mayor trascendencia. Pero cuando somos responsables en lo poco, Dios nos prepara para lo mucho. Y la gente, fíjense lo que decía de Jesús la gente, ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Fíjese, aquí este versículo nos da unas instrucciones. Nos dice que Jesús era el hijo del carpintero de José y de María, y que tenía por lo menos 4 hermanos hombres: Jacobo, José, Judas y Simón. Eran 4 hermanos de él. Y no están sus hermanas con nosotros, así que por lo menos tenía 2 hermanas también. Por lo menos eran 6, más él 7 de la familia. Si no es que a lo mejor tenía 3 hermanas. Exactamente no sabemos, pero sí sabemos por la Biblia que él tuvo hermanos y hermanas. Y en cualquier versión lo puede ver usted esto. Ahora, el trabajo no vino como consecuencia de la caída del ser humano. Muchas veces se platica que porque Adán cayó en el pecado, Adán y Eva, ahora tenemos que trabajar todos. No, el trabajo no vino como consecuencia de eso, como algunos lo creen. Adán recibió desde antes la orden de trabajar en el huerto para cuidarlo y cultivarlo. Es el que es fiel, Dios lo usa. Y tenemos en la alabanza de los niños a este hombre, ¿no? Y a varios otros que están ahí sirviendo en distintos ministerios. A Melina aquí con las niñas. Ven lo que dice Génesis 2:15. Dios el Señor tomó al hombre, Adán, y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dice, tenía una responsabilidad, tenía que trabajar ahí, ¿no? Fíjense, al hablar de trabajo nos referimos a tomar algo tal y como está y hacerlo mejor. Así que si usted llega a un trabajo, bueno, esto se ha estado haciendo bien, pues estando usted deberá hacerse mejor. Ahora se va a hacer con excelencia porque yo estoy ahí, ¿no? Así es como desarrollas tu potencial y te diriges a tu destino. Cuando haces las cosas por excelencia, el que apenas cumple, nadie le toma en cuenta. Ernesto trabajó en compañías en selección de personal, en distintas empresas, en recursos humanos, y verá que a un flojo no lo llamaban, ¿no? Siempre llamaban al más competente, al más dedicado, al que quería hacer las cosas bien. Y nosotros también siempre nos fijamos para algún ministerio en gente así. Me acuerdo un día una persona que me dijo, oye Aurelio, yo tengo ya 18 años aquí y pusiste que trabajara contigo que apenas tiene 6 meses. Sí, pero este es trabajador y tú eres medio desganado. Te iba a decir flojonazo, pero no. Entonces así es, aquí no es por antigüedad, es por productividad. Fíjense. A uno que va evangelizando mucho, yo quiero que esté conmigo, ¿no? Al que está trabajando y que está haciendo las cosas como debe ser. Todo lo debemos hacer lo mejor que podemos. Si eres chef, la mejor manera de hacer las cosas. Si eres barrendero, pues el mejor barrendero de la tierra. Soy el mejor barrendero de Mexicali, México, Baja California y el mundo entero, ¿no? Eso es lo que el Señor busca. Entonces,
Así es como desarrollas tu potencial y te diriges a tu destino. El Señor va a ver, este es fiel en lo poco, le voy a dar lo mucho. Al trabajar bien y con dedicación vas a madurar. Esa es la manera en que maduramos. La familia y la escuela contribuyen a nuestra preparación y educación para alcanzar nuestro potencial. Esta es la forma en que la vida funciona, fíjese. No hay nada mágico o instantáneo. La gente ahora quiere todo al instantáneo, café instantáneo, todo instantáneo. Pero así no es con el Señor. El Señor va desarrollando a las personas, fíjense, poco a poco. Esta es la forma en que la vida funciona. No hay nada mágico instantáneo. Dios se edifica desde el cimiento, paso a paso. Él nunca dará algo grande, nunca te dará algo grande hasta que demuestres ser responsable en lo pequeño. Y Dios te lo va a dar, pero tienes que demostrar. Aquí vean a los muchachos del Patria, ¿no? Ahora, ¿qué dice Lucas 16:10? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en que en lo muy poco es injusto o infiel, también en lo más es injusto o infiel. Así que cuando te encomienden algo, aunque sea que digas tú, pues esto no vale la pena, no voy a aprender mucho. Si tú eres fiel, lo que al Señor le importa es que tú seas fiel y Él te va a promover. Tú hazlo de buena gana, ¿no? En el trabajo que estés. Yo recuerdo un día una persona que yo digo, yo quisiera, oye, usar a esta persona para que me apoye. Le dije, oye, ¿me ayudas a acomodar unas sillas? Y me dice, voy a orar, a ver qué me dice el Señor. No, de esos ya no quiero, ¿no? Esos super espirituales no le sirven ni a Dios ni al diablo, ¿no? Bueno, al diablo sí, pero a Dios no le sirve, ¿no? Entonces voy a orar hasta para acomodar una silla. No se me sobre espiritualice, porque hay algunos así que me han tocado en mis años de cristiano, ¿no? Que se sobre espiritualizan tanto como para aparentar ser espirituales. Para mí no son espirituales, es un burro espiritual. Y hay veces que el Señor usa a los burros también. Que vean el caso de Balaam, una burra le habló, ¿no? Pero no quiere decir que esa es la voluntad de Dios. Fíjese, Adán, por ejemplo, nunca entendió que su destino era llevar la gloria de Dios a toda la tierra. Ese era el propósito de Dios para Adán, que llevara la gloria de Dios a toda la tierra. Y por eso lo encargó de todo. Como resultado de esto, fracasó por su desobediencia y por no cuidar a su familia. Dice, no tomó responsabilidad ni con su esposa. La mujer que me diste, sí, ¿cómo no? Él era el responsable, él tenía que estar cuidándola, y cuando ella le dio de la fruta, no vamos a comer de esto porque el Señor dice que esto y del otro, ¿no? Y el otro nomás se la comió. Tremendo mandilón que fue el Adán. Y lo malo es que nos heredó mucho de eso, ¿no? Y como que es la tendencia natural antes de conocer a Cristo, es uno medio mandilón, ¿eh? Ahorita sí lo digo porque si no, luego me toca. En Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Vean esto, qué importante es. Dios te escogió a ti desde antes de la creación del mundo. Él pensó en ti, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha es ser obedientes, obedecer al Señor y hacer su voluntad. Eso es en pocas palabras. ¿Qué anda uno buscando? ¿Qué será la santidad? ¿Estar flotando en el aire? No, es ser obediente a Dios. El tercer compromiso para alcanzar nuestro destino es comprometernos con Dios y con la gente. Había un joven que una vez llegó con su mamá y le dijo, mamá, ahora sí, tú has orado mucho por mí, ahora sí quiero ser santo. Y se puso ahí en la cocina, estaba orando. Y la mamá le dice, mijo, ¿me ayudas con esto? ¿Me ayudas con lo otro? ¿Me ayudas con esto otro? ¿Me ayudas con...? Ay, mamá, apenas hace uno el compromiso de ser santo y ya le dan tanta carrilla que ya no quiero ser santo. Es que no quería ser obediente, ¿no? Ahí está el asunto. Nuestro destino está entrelazado con la gente. Nuestra responsabilidad es edificar a las demás personas. Aunque hay personas que es fácil trabajar con ellas y otras son un poquito difíciles, ¿no? Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero hay cada hermanito cristiano que cuesta trabajo tratar con él, ¿no? El hermanito aguja o cuchillito de palo, hay de todos de esos, ¿no? En la viña del Señor hay de todo. Hay chivos y ovejas. El hermano chivo es difícil trabajar con él, ¿no? Todavía si le van las chivas de eso, sí está bien, pero ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad es edificar a las demás personas. Dios pone su propósito y destino en nuestras relaciones con los demás. Fíjese, el propósito de Dios para nuestras vidas siempre va relacionado con la gente. ¿Cómo soy yo con la gente? ¿Cómo me comporto con la gente? Porque a través de nuestro servicio Él nos brinda nuevas oportunidades para bendecir a otros.
Fíjese, el Señor era un siervo, Él servía a los demás, siendo Dios y el Hijo de Dios, Él se dedicó a servir a los demás. Fíjese, Jesús le dijo a sus discípulos, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Él puede decir, yo soy el jefe aquí y ustedes me atienden. No, la manera de demostrar que un líder cristiano es líder es sirviendo a las personas que atiende. Y a veces uno se le olvida y tenemos que recordarlo constantemente. Lo bueno es que la Biblia viene mucho, especialmente el Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio del siervo de Dios, que es una característica de Jesús. Él nos enseña la importancia del servicio. Qué bueno que entre los jóvenes están haciendo muchas actividades para servir a la gente, a pintar orfanatorios, asilos, ¿no? Y hacer trabajos, ayudar a la gente necesitada. Hacen trabajos de odontología con algunas personas en colonias pobres también. Pues qué bueno, es una manera de servir, ¿no? Ahora, ¿qué nos impide alcanzar nuestro destino? Encontramos 5 causas principales que le impidieron a la primera generación de israelitas entrar en la tierra prometida. Ese era su destino por parte de Dios. Para la primera generación de Israel, la impaciencia fue una de las causas que les impidió. La falta de fe, la impaciencia, Señor, ya quiero lo que tú me prometiste, pero ya, ¿no? La impaciencia, la falta de fe, la ingratitud, la falta de temor de Dios, un temor reverente de Dios, y la contaminación de la conciencia por el pecado. Vamos a ver cada una de ellas. La impaciencia. Fíjese, no puede haber fe sin una actitud de paciente espera en el Señor. A veces necesitamos esperar y la gente tiende a desesperarse. Fíjese, el Señor, por ejemplo, le dijo a Abraham, tú vas a ser padre de multitudes. Y pasaron 24 años y no tenían ningún hijo. Entonces Sarita, bien acomedida, le dice, oye Abraham, yo no puedo tener hijos. Yo sé que tú sí puedes tener hijos, pues ya tuviste a Ismael. Entonces, ¿qué te parece si te paso a mi esclava Agar para que tengas un hijo con ella? Y yo creo que Abraham vio que Agar estaba de buen ver y no consultó a Dios, sale, dijo. Y se metió en un broncón tremendo. Fíjense, desde ahí la guerra entre los árabes y los judíos. Si él hubiera sabido lo que iba a pasar, les aseguro que no se mete, hubiera consultado primero a Dios, pero no lo consultó, hizo lo que le gustó y ahí se metió en problemas. Entonces no supo tener una paciente espera en el Señor. Ya que esperó, el Señor ya le mandó a su hijo, que era Isaac, el hijo de la promesa. Él nomás está viendo la edad, es que ya estoy muy viejito para tener hijos. Pues sí, pero si el Señor le dio una promesa, lo va a tener, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando los tiempos de Dios no van de acuerdo a nuestros tiempos? A veces sentimos que Dios como que se está retrasando. Fíjense, pues tendemos a actuar por cuenta propia. Que no he conseguido trabajo, pues ahorita me meto de sicario, ¿no? Señor, como no me dieron trabajo, pues yo le entré a esto. Yo no quería, pero si no me das trabajo, yo le entro a esto, ¿no? Y algunos así agarran cualquier cosa por eso, ¿no? Tendemos a actuar por cuenta propia. Esto le sucedió a Israel. Como este cuate, mira, Señor, como te has tardado mucho, entonces voy a hacer las cosas a mi manera, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley ahí en el monte Sinaí, estuvo 40 días y 40 noches. Y al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón, que era el sumo sacerdote, y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Y fíjense, al ver que Moisés no regresaba, los israelitas se impacientaron. Ahí está la impaciencia. Usaron su propio criterio y dieron cabida a su razón con la idea de ayudar a Dios. Dios no necesita que le ayude ni usted ni yo. De hecho, fíjense, en el reino de Dios todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Así que no se sienta usted indispensable. Nadie es indispensable. Pero todos somos necesarios para el Señor, ¿no? ¿Cuántas veces queremos hacer para Dios lo que Él no nos ha pedido? Y es más bien que queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana. La Biblia enseña que solo aquello que tiene su origen en Dios permanecerá. Fíjense, esto es muy importante. Toda idea que se le ocurra a usted, tarde o temprano va a morir y va a desaparecer el fruto de todo. Lo único que va a permanecer es lo que tiene como origen el deseo y la voluntad de Dios. Ven lo que dice en Mateo 15:13: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. ¿Cuántas veces la mentalidad mundana se introduce sutilmente en los creyentes para deformar sus valores? Y vamos a hacer las cosas, pero a la manera del mundo, en lugar de a la manera de Dios.
Pero vean lo que dice 1 Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos. Fíjense, todo lo que sale de la voluntad del hombre va a terminar en el sepulcro. Todo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todas las ideas que usted tenga, mire que tuve una idea tremenda, ¿no? Si es en lo espiritual y todo, su idea tarde o temprano va a acabar ahí. Todas las ideas que sale del ser humano acaban ahí, en la tumba, ¿no? Y si no es la primera generación, algunas generaciones después. Los cristianos necesitamos dejar de medir lo grande en términos humanos. Muchas veces tendemos a medir las cosas. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿No? Pero por ejemplo, vean, Jesucristo, el Rey de Reyes, nace en un pesebre, en un lugar súper humilde. Y a nosotros vemos a la luz de la Navidad y de los nacimientos, así, un lugar muy bonito del pesebre, pero el pesebre es un lugar lleno de cosas que huelen feo, ¿no? De moscas, ¿no? Lleno de animales que dejan sus desperdicios ahí y todo oliendo feo. Los pesebres huelen muy feo, ¿no? Y fíjense, ahí nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entró a Jerusalén en un burrito. En un burrito entraba la gente más humilde. Los conquistadores, todos entraban en caballos blancos. Y él entró en un burrito. Fue manso y humilde de corazón, como lo vemos en el Sermón del Monte, en su descripción. Si medimos y evaluamos todas las situaciones con criterios humanos, es muy probable que nos provoque ansiedad. No vean las situaciones con criterios humanos. Es que tengo una enfermedad. Si la ve con valores humanos, al contrario, es una oportunidad de preguntarle, Señor, ¿qué bueno vas a sacar de esto? Estoy pasando por una aflicción. ¿Qué cosa buena vas a sacar de aquí? Dímelo, Señor. Fíjense, vean lo que dice aquí un hombre que fue necio, ¿no? Quiso ser el Nabucodonosor número 2 y quiso reconstruir la ciudad de Babilonia. Y total, fíjense, tuvo tanto dinero como poca gente lo ha tenido. Y terminó, fíjense, como un pordiosero cuando lo encontraron, ¿no? Metido en una cueva, escondido, cuando lo sacaron. Dice, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad, ¿no? Y luego lo ahorcaron, todo lo que le pasó a este hombre, ¿no? Terminó mal. Y él maldijo a Israel y maldijo al Dios de los cristianos. Y fíjense cómo terminó, ¿no? La segunda característica es la falta de fe. El rey Saúl razonó con lógica humana en lugar de confiar en Dios. El rey Saúl dice, bueno, el profeta Samuel me prometió venir para ofrecerle un sacrificio a Dios para que derrotemos a los filisteos y no llega. Dice, y ahí estuvo esperando 7 días, dice en 1 Samuel 13, 8 y 9, según el plazo indicado por Samuel el profeta. Pero no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, los soldados de Saúl, entonces él se desesperó, puso sus ojos en la situación humana. Y Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto, el sacrificio a Dios, que no le tocaba a él, le tocaba solo a los sacerdotes. Y fíjense, Dios dice en el Antiguo Testamento que el que ofreciera un sacrificio que le tocaba solo a un sacerdote iba a morir apedreado, ¿no? Así que es lo que le debía de haber pasado a este hombre. El rey no se lo hicieron, pero el profeta Samuel lo reprendió porque el rey desempeñó la función que solo correspondía a un sacerdote. Y vean lo que le dijo, eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato, no has obedecido. Y el Señor llamó a David, porque Saúl fue desobediente. Así que muestra comprensión y entendimiento de la palabra de Dios en cuanto a lo que sucede en la vida. Así que nuestra comprensión y entendimiento, de la palabra de Dios en cuanto a lo que sucede en la vida se relaciona directamente con el estado de nuestro corazón. Si nuestro corazón está enfermo, vamos a ver las cosas distorsionadas. Si nuestro corazón está correcto, vamos a ver las cosas a la luz de la perspectiva de Dios. Quien quiera hacer su propia voluntad siempre encontrará argumentos para desobedecer a Dios. Es que el Señor no me ha contestado. Es que como yo le pedí al Señor y confié mi sanidad en el Señor y el Señor no me ha sanado, pues fui a un grupo ocultista o fui a que me hicieran una limpia y lo que le hicieron fue otra ensuciada y en lugar de un chamuco trae 7, ¿no? Vean lo que dice en Jeremías 42:6. Sea o no de nuestro agrado,
obedeceremos la voz del Señor. Porque muchas veces lo que Dios nos pide no es de nuestro agrado. A quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien. Cuando obedecemos al Señor, nos va a ir bien, ¿no? Pero nos desesperamos muchas veces porque no vemos la respuesta que nosotros queremos ver. La tercera cosa por la que Israel no entraba en la tierra prometida es la ingratitud, que se consiste en olvidar quién es Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por ejemplo, vean el caso de los 10 leprosos sanados por el Señor. De los 10, solo uno regresó a darle gracias al Señor, los otros se fueron. Y el que regresó era un samaritano, ni siquiera un judío, pero una persona agradecida. Él no se olvidó de lo que Dios hizo por él. Cuando los israelitas tuvieron el becerro de oro frente a ellos, dijeron: aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. El becerro, fíjense, era como un tipo del buey Apis, que era uno de los dioses de los egipcios. Y ellos lo empezaron a adorar también. Y empezaron a comparar a Dios, el Dios Todopoderoso, con un animal, como un buey que come hierba, ¿no? ¿Cómo es mi actitud para con Dios y hacia mis líderes espirituales? ¿Los critico? Cuando nos quejamos una y otra vez olvidando todo lo que Dios ha hecho por su gracia y lo que nuestros dirigentes espirituales hacen por amor a nosotros, muchas veces estamos siendo ingratos. Dice Colosenses 3:15 que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a tener paz. Y la paz va a ser como un termómetro que nos va a hacer ver que estamos bien. A la cual fueron llamados en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y sean agradecidos, dice. Qué importante es ser agradecidos con Dios todos los días, en primer lugar, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, pero con la gente que nos ha bendecido. A mí, por ejemplo, miren, yo cada mes, por lo menos una vez al mes, voy a ver a don Fermín García. Ya no me reconoce. Voy y le platico, a él le entretiene que alguien le hable, ¿no? Pero ya no se da cuenta ni quién soy. Yo podría decir, pues como no se da cuenta, ¿para qué voy? Pero fíjense, yo doy gracias a Dios por la vida de él, porque fue de mucha bendición para mí durante mucho tiempo. Y aún ahora, a pesar de cómo está, que dice versículos de la palabra, porque es lo que él memorizó, eso es de bendición para mi vida, el verlo así. Y trato de ir a él. En una ocasión, me acuerdo que fui con un amigo de aquí, y estábamos con él, y ahí estaba uno de sus hijos también. Y él empezó a comer, pero como que se le caía la comida, ¿no? Cuando empezó a tener el problema. Entonces yo empecé a darle de comer, y a la otra persona le impresionó eso. Digo, oye, es que él ha sido un hombre que ha sido de tanta bendición para mi vida, que es lo menos que yo puedo hacer. Y él me dijo, oye, ¿y su hijo? Porque pues, el problema de su hijo yo no sé, yo no le voy a decir a su hijo, eso es problema de él con su papá, pero yo tengo que honrar a él como un líder mío, ¿no? Y si lo hacemos, Dios nos va a bendecir. La cuarta característica por la que Israel entró en la tierra prometida es por falta de temor de Dios, temor reverente. Fíjense, Aarón, el sumo sacerdote, mientras estaba Moisés, fue obediente a Dios. Pero cuando Moisés se ausentó, él consultó al pueblo y procuró agradarlo. Y hasta sacó su lema: mi deseo es hacer la voluntad del pueblo, como político, ¿no? Así son todos los políticos, no importa si de un partido lo dice, en todos los partidos son iguales, ¿no? Yo hago la voluntad del pueblo, sí, chucha. ¿Cómo? Mi voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ¿no? Muchos a la hora que los conocemos, ¿no? Salvo alguno que otro muy especial, ¿no? Entonces, cuando Moisés se ausentó, él consultó al pueblo y procuró agradarlo. ¿Qué es lo que ustedes quieren? A ver, yo quiero que ustedes estén contentos, buscando ser popular. Es que uno dijera, para ser popular, ahora voy a preparar 20 chistes cada domingo para contárselo a la gente. Y le voy a poner algunas anécdotas de políticos y otras anécdotas de lo que sea, ¿no? De lo que sea. Pero no, fíjense, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. A veces meto un chiste porque con la gente se anda durmiendo para que se despierten. Pero procuró agradar a la gente, procurando ser popular, y cedió a sus presiones, aun cuando sabía que eran contrarias a la voluntad de Dios. Fíjense, aquí está el problema. Aarón tenía el conocimiento como sumo sacerdote y sabía que hacer un ídolo era contrario a la voluntad de Dios, y les hizo un becerro de oro. Cuando Moisés descendió del Sinaí, reprendió fuertemente a Aarón, y Aarón le dijo,
¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué le has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Le echó la culpa al pueblo, siendo que el principal responsable era él. ¿Por qué? Porque él era el sumo sacerdote, él tenía el conocimiento de la palabra de Dios, él tenía la obligación de instruir al pueblo y estaba haciendo lo que a él le daba la gana, o lo que le daba la gana al pueblo en lugar de hacer la voluntad de Dios. Fíjense, un buen pastor no debe tener como propósito que la gente esté contenta. Ahora fíjense, me ha dado tristeza en los Estados Unidos. Hasta me han invitado a mí a predicar algunas congregaciones y dicen, mire, pastor, aquí puede darnos un mensaje, pero délo de 20 minutos. Digo, mira, si es de 20 minutos prefiero no ir. Y yo en 20 minutos es muy poco lo que puedo enseñar. Y si voy a hablar 20 minutos, voy a hablar en contra de usted como pastor. Así que ya mejor no me invita. ¿Por qué? Porque ya muchos lo quieren hacer a la gente muy fácil. Reuniones de media hora, 10 minutos de mensaje, 2 o 3 cantos y la despedida. Y ya para que la gente salga rápido y esté contenta. Pero nosotros tenemos que instruir a la gente en los caminos de la palabra de Dios. Gracias a Dios que ustedes quieren ser instruidos. Porque fíjense, a mí ir a predicar hacia un lugar que me digan de 15 o 20 minutos, prefiero no ir. A menos que me digan, nos puede regañar feo, entonces a eso sí voy los 15 minutos. Sino lo que tenemos que hacer es procurar guiarlos con amor, a la vez que con firmeza, en lo que dice Cristo y en los mandatos que enseña la palabra de Dios. Aun cuando nos duela, aun cuando no nos guste. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Por eso es lo que tenemos que enseñar. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios escudriña nuestro corazón y nos hace ver lo que está correcto o incorrecto. En quinto lugar está la contaminación de la conciencia. El pecado contamina nuestra conciencia. Fíjense, los pueblos que rodeaban a Israel practicaban la idolatría. Aquí vean mire, a la Santa Muerte. Hasta le echan humo, se fuman un puro, y no sé por qué, pero. Y la Santa Muerte, si vemos la Biblia, es un demonio. Así que los que siguen de Satanás, fíjense, los 2 siguientes son la Santa Muerte, y es el que coordina toda la muerte de toda la gente, porque Satanás tiene un demonio encargado para que mate a todos los seres humanos, cuando el Señor lo permite, no cuando a él le dé la gana. Y otro está el que coordina el infierno, el Hades. Entonces, después de Satanás, son los 2 comandantes en jefe de todos los demás demonios. Porque dice la Escritura que al final de los tiempos van a ser echados al infierno, a los infiernos, el Hades y la muerte. Además de que son 2 lugares a donde se puede, o 2 cosas que le puede suceder. Una cosa que le puede suceder a la gente, que es la muerte, y el Hades es un lugar para pasar la eternidad. También son 2 demonios que la cuidan, y esos son los 2 lugartenientes de Satanás. Así que venerar a la muerte es venerar a uno de los demonios más poderosos que hay, ¿no? Con cultos paganos que incluían borracheras. Fíjense aquí, por ejemplo, ahora hemos visto hasta en noticieros de televisión que una mujer borracha atropelló a otras y la mató, y cada vez salen más casos de mujeres borrachas. Antes eran muy pocas, o a lo mejor no era la que iba manejando, pero ahora sí, y se meten en muchos problemas, ¿no? Y da tristeza eso, ¿no? Écheme la segunda. Incluían borracheras, inmoralidad sexual y desenfreno. Y Dios le advirtió a Israel en cuanto a esta poderosa influencia. Fíjense lo que Dios le dijo a Israel en Deuteronomio 9, 4 y 5. Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado de la tierra prometida, lejos de ti, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí, en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, por mi propia justicia, para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza, por sus pecados, ¿no? De modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud lo que vas a tomar posesión de su tierra, le dice Dios a Israel. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Dios nunca actuó con injusticia. Echó a las naciones, pero por su propio pecado. Una vez me dijo una persona, oye, qué injusto es Dios que sacó a los que estaban ahí antes de los palestinos para meter a los israelitas. No, tuvo un juicio. Dios es el que es nuestro creador por los pecados de ellos. Y había pecados de inmoralidad, hasta de relaciones sexuales con animales entre los pueblos paganos.
Dice, hay figuritas que están encontrando en Canaán y en todos esos lugares de los pueblos anteriores. Así que el Señor por eso expulsó esas naciones y puso a Israel. Así que le está diciendo Dios a Israel, no te puse a ti porque seas más bueno que ellos, sino porque eres el menos peor, el menos malo. Así que cuando Dios le te diga, mira, te escogí a ti, pues porque eres el menos malo. Ah, caray. Pero tampoco es para vanagloriarse, ¿verdad? O el menos peor, como dicen ahora, ¿no? No. Entonces, Dios no es injusto. Por su pecado arrojó a esas naciones y puso a Israel. Y luego Israel la pagó también. Porque acuérdense hasta con Hitler cuando han tenido persecuciones los judíos. Si queremos entrar en el destino glorioso que Dios tiene para nuestras vidas, necesitamos aceptar responsabilidades y comprometernos a trabajar duramente, arduamente. Él desea que sirvamos de corazón a la gente, de corazón servirla, ayudándoles motivados por amor a Dios. Esa es nuestra motivación, el amor a Dios y al prójimo, para desarrollar todo su potencial al formarlos como discípulos y que nos cuidemos de la impaciencia, la falta de fe y la ingratitud. Recuerda siempre que si eres fiel, leal y responsable ante Dios y tus autoridades, Él tiene un gran destino para ti. Ven lo que dice el Salmo 138:8. El Señor cumplirá en mí su propósito. Dios va a cumplir su propósito en tu vida, si se lo permites. Ahora quiero que pongan mucha atención a un canto de Lily Goodman que se llama Al Final. Pongan mucha atención en la letra de este canto porque tiene un mensaje tremendo. Yo lo escuché el miércoles y le pedí aquí a Valo y a otros que me lo sacaran, y a Rosángel, y me lo sacaron para poderlo poner aquí, para que lo vean ustedes. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? El dolor va a venir a nuestras vidas. He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y así nos pasa a muchos. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Fíjense, todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí. Siempre está Dios contigo. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Él nunca nos deja. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. ¿Cuántas veces hacemos así con Dios? A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón. Dice, todo tiene una razón. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá.